Ya en un concepto más formal de los límites de las funciones, específicamente en matemática. Tenemos la función h y tenemos, ven que estamos trabajando desde un valor a, x igual a, y eso como resultado, en teoría, me está dando como resultado L. ¿Por qué les digo en teoría? Si nos fijamos un poquito como más a detalle, vean que aquí en nuestra función tenemos un pequeño problema. Tenemos un espacio, tenemos como un brinco en la función, de manera que justamente en x igual a la función no existe. Lo hemos visto muchas veces cuando hemos estado en precálculo, cuando hemos estado en mate de colegio, que no todas las funciones son de forma continua. Hay algunas que tienen algunos espacios donde no están definidas por algún concepto matemático, ¿verdad? Entonces, los límites tratan de dar como cierta apreciación o cierta estimación de lo que podría estar sucediendo en ese punto en particular. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que uno hace es empezar a estudiar como los lados, tanto izquierda por derecha, del valor en el que nos encontramos, en este caso es x igual a, y eso me da cierto valor tanto por encima como por debajo de una respuesta en y, es decir, desde una preimagen me da una imagen con respecto al y. ¿Verdad? Pero ¿cómo funciona esto? Nosotros tomamos por lo general valores lo más pequeños posibles, vamos a dar como cierta estimación aquí. Lo que se trata es agarrar un valor en x, verá lo más cercano posible a, de manera que tanto por izquierda como por derecha vamos delimitando el espacio en el que se puede encontrar la función. Entonces, entre más cerca esté yo de a, me va a reflejar directamente a el eje y va a estar lo más cerca posible de un resultado L, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos esto? Formalmente hablando, se define que para todo epsilon mayor que 0, epsilon lo vamos a denotar como esta pequeña distancia que se está haciendo cada vez más pequeña, entonces la vamos a poner aquí en L. Entonces, existe algún delta mayor que 0, ese delta lo vamos a poner aquí, que es la distancia que estaríamos encontrando entre un punto y el otro, ¿verdad? Entre un x y ese a. De tal manera que entonces la diferencia entre ese x y ese a va a ser más pequeño que el delta. O sea, entonces imagínense, si ustedes ahorita están pensando en un valor lo más pequeño posible, hay un valor aún más pequeño que ese que ustedes están pensando. Y esto me da como resultado una distancia entre, aquí no es f, perdón, esto es h porque estoy trabajando con h. Una distancia entre L y la función que es más pequeña que un epsilon. Igual, lo mismo que en delta, epsilon es un valor muy pequeño. Si ustedes ahorita tienen pensado uno, hay uno más pequeño que ese. Entonces, la apreciación es esa, es buscar primero ir cortando ciertos parámetros, cercas, muros, como quieran llamarlo, e ir haciéndolo cada vez más pequeño, que la distancia que sea cada vez más pequeña, a tal punto que estamos investigando lo más cerca del punto, pero no estamos en el punto. Es como el caso que vimos ahorita del vecino. Me acerqué lo más posible del vecino, que fueron sus vecinos 1 y 2, que están a la par, pero no fui directamente hasta el vecino. Fue hasta después que pudimos determinar realmente qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Verdad? Pero dado entonces esta definición formal, la forma de escribir un límite va a ser el límite de un x que tiende a A. Esta parte se llama x que tiende a A, o sea que x se acerca a A por ambos lados de una función, en este caso h, es igual, en este caso pues L. No estamos diciendo que específicamente da L, o sea, no da un valor, no da ese valor en específico porque en la función no existe en ese punto, sino que viendo tanto por izquierda como por derecha, la aproximación o la suposición que yo puedo dar es que estaría dando L, ¿verdad? Es como decir que el lado izquierdo da 2.9, en el lado derecho da 2.89, ¿verdad? Que eso viene siendo casi lo mismo. Entonces, bueno, y mi apreciación es que en ese punto da 3, ¿verdad? Es una aproximación. A veces no vamos a encontrar valores exactos, pero vamos a encontrar una suposición de qué es lo que podría estar pasando. Para dar un poquito más a detalle, ocupo pasar a un siguiente concepto que se llaman límites laterales, para que nosotros estudiemos, bueno, qué significa ahorita el
el punto que les estaba dando aquí de que X tiende a por ambos lados. Significa que puedo tender por un lado, puedo estudiar solo un lado a ver qué sucede. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y estudiemos un poco más a fondo el concepto.